Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea el momento en el que te encuentras conmigo. Te doy la más cálida de las bienvenidas a este espacio que hemos construido juntos. Reflexiones diarias en Sendero de Luz. Soy Richard Obispos y como siempre es un placer inmenso acompañarte en este viaje de introspección, crecimiento y bienestar emocional. Este es un momento sagrado que nos regalamos a nosotros mismos para desconectarnos del ruido del mundo y reconectar con nuestra esencia. Hoy, quiero que juntos exploremos una idea que puede transformar por completo nuestra percepción de la realidad. Una frase que nos invita a descubrir el poder de la quietud. La reflexión que nos guiará en este episodio es la siguiente. En el silencio de la observación reside la más profunda comprensión. Déjame repetirlo una vez más para que cada palabra se asiente en tu interior y pueda empezar a resonar. En el silencio de la observación reside la más profunda comprensión. Esta frase es un faro, una invitación a detenernos y a darnos cuenta de que la verdad no siempre está en lo que se dice a gritos, sino en aquello que se revela en la quietud. A menudo vivimos en un mundo que nos exige estar en constante movimiento, en una carrera interminable por hacer, decir y producir. Estamos tan acostumbrados al sonido, a las distracciones, que hemos olvidado cómo escuchar, no solo lo que hay afuera, sino lo que hay en nuestro propio interior. Este silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de juicio, de preconcepciones, de la necesidad de reaccionar de inmediato. Es el espacio donde nos permitimos simplemente ser testigos, donde nuestra mente se aquieta lo suficiente para que podamos ver las cosas tal como son, sin el filtro de nuestras emociones o de nuestras expectativas. En ese estado de calma, la observación se convierte en una herramienta poderosa. No se trata solo de mirar, sino de ver, de percibir los detalles, de captar las sutilezas de una situación, de una persona o incluso de un pensamiento que cruza nuestra mente. Y es en ese acto de ver sin interferencia que la comprensión genuina florece. Pensemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces en medio de una discusión acalorada con un ser querido, nuestra primera reacción es defendernos? Es lanzar una respuesta rápida, sin detenernos a observar realmente lo que el otro está sintiendo o diciendo. Si tan solo nos permitiéramos un momento de silencio, no para planear el siguiente argumento, sino para escuchar verdaderamente, para observar el lenguaje corporal, el tono de voz, la emoción detrás de las palabras, quizás encontraríamos un camino hacia la empatía y la reconciliación. Este principio se aplica a todo. En el trabajo, cuando enfrentamos un desafío complejo, nuestra primera tentación es actuar de inmediato, a menudo de forma impulsiva. Pero si nos tomamos un momento, si nos sentamos y observamos la situación desde diferentes ángulos, en silencio, las piezas del rompecabezas a menudo se encajan de forma natural y revelan una solución que no habíamos visto. La neurociencia nos respalda en esto, mostrando que la meditación y las prácticas de atención plena, que son formas de cultivar este silencio de la observación, fortalecen las conexiones neuronales relacionadas con la toma de decisiones, la regulación emocional y la empatía. Al silenciar el ruido de la mente, creamos un terreno fértil para que nuestra intuición y nuestra sabiduría interior puedan hablar. Me gustaría que exploráramos juntos algunas lecciones prácticas que podemos extraer de esta reflexión y que podemos aplicar de inmediato en nuestras vidas. La primera lección es la escucha activa y sin prejuicios. Vivimos en una sociedad que premia la velocidad, y esto a menudo se traduce en interacciones superficiales donde solo esperamos nuestro turno para hablar. La verdadera comprensión comienza cuando nos comprometemos a escuchar con todo nuestro ser. Esto significa silenciar nuestra voz interior que juzga, que formula respuestas o que se distrae. Se trata de prestar atención no solo a las palabras que se dicen, sino también al tono de voz, a las pausas, al lenguaje no verbal. En ese silencio interior, podemos captar la emoción subyacente que la persona no se atreve a expresar. Al hacer esto, no solo validamos a la otra persona, sino que también abrimos un canal de comunicación mucho más profundo y sincero. Este tipo de escucha requiere un acto consciente de dejar a un lado nuestras propias agendas, de soltar el control y de estar verdaderamente presentes. Cuando un amigo nos comparte un problema, por ejemplo, en lugar de saltar con soluciones o anécdotas propias, el simple acto de escucharlo en silencio, de observarlo sin interrumpir, puede ser el mayor regalo que le demos. Es un acto de amor y respeto que crea una conexión genuina y permite que la comprensión florezca. Una segunda lección fundamental es la pausa reflexiva antes de actuar. En la vorágine del día a día, somos propensos a responder a los estímulos de forma automática. Alguien nos dice algo que nos molesta e inmediatamente reaccionamos. La frase de hoy nos invita a insertar una pausa consciente entre el estímulo y la respuesta. En ese breve momento de silencio, tenemos la oportunidad de observar la situación sin reaccionar de forma impulsiva. ¿Qué me está provocando esta reacción? ¿Es la situación en sí?
¿O es mi propia inseguridad o un patrón de pensamiento antiguo? Al darnos ese espacio, podemos elegir una respuesta que esté alineada con nuestros valores, en lugar de ser arrastrados por nuestras emociones del momento. La psicología nos dice que esta capacidad de frenar y pensar es un pilar de la inteligencia emocional. Pensemos en un correo electrónico que nos enoja. En lugar de contestarlo al instante con una respuesta airada, podemos cerrar el programa, respirar y volver a leerlo 20 minutos después. Esa pausa, ese momento de observación silenciosa, nos dará la perspectiva necesaria para redactar una respuesta más serena y eficaz, evitando conflictos innecesarios y demostrando mayor autocontrol. La tercera lección que debemos abrazar es el reconocimiento de la sabiduría en la naturaleza y en los pequeños detalles de la vida. El mundo natural es el maestro supremo de la observación silenciosa. Un árbol no se apresura a crecer, simplemente crece. El sol no se jacta de su brillo, simplemente ilumina. La naturaleza nos enseña que hay un ritmo, una cadencia que no puede ser forzada. Cuando nos sentamos en silencio en un parque o simplemente nos detenemos a observar una flor que lucha por abrirse, nos conectamos con una verdad más grande. En ese acto de observación tranquila, podemos reconocer la resiliencia, la paciencia y la belleza que existen sin la necesidad de ruido. Esto nos ayuda a entender que muchas de nuestras preocupaciones son efímeras y que existe una profunda sabiduría en el proceso natural de las cosas. La práctica de simplemente sentarse en silencio y observar sin juzgar las nubes que se mueven en el cielo o las hojas que caen de un árbol puede ser una poderosa forma de meditación que nos ancla en el presente y nos recuerda que la vida es un ciclo constante de cambio, que se desarrolla con una perfección silenciosa. La cuarta lección que extraemos es la observación de nuestros propios patrones de pensamiento. El silencio no es solo para el mundo exterior, es también para el mundo interior. La mayoría de nosotros lleva un monólogo interno constante, una voz que juzga, critica, planea y se preocupa. Esta voz es el ruido que a menudo nos impide ver con claridad. Al practicar la observación silenciosa, podemos convertirnos en testigos de nuestros propios pensamientos. No se trata de intentar detenerlos o de castigarnos por tenerlos, sino de simplemente verlos pasar, como clubes en el cielo. En ese acto de desapego, podemos empezar a identificar patrones. Aquí está de nuevo la voz que me dice que no soy suficientemente bueno. O aquí está el pensamiento de preocupación por algo que aún no ha sucedido. Este reconocimiento nos da el poder de elegir no identificarnos con esos pensamientos. La comprensión que surge de esta práctica es liberadora, pues nos enseña que no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa. Esta es la base de la atención plena, y es una habilidad que nos permite liberarnos de la tiranía de la mente. Finalmente, la quinta lección que esta reflexión nos regala es la conexión con nuestra intuición y sabiduría interna. En un mundo saturado de información y opiniones externas, a menudo nos perdemos el contacto con nuestra propia brújula interna. El silencio de la observación es el espacio donde esa voz, suave y sabia, puede finalmente ser escuchada. Cuando nos enfrentamos a una decisión importante, en lugar de buscar la respuesta en el exterior o de analizar en exceso, podemos simplemente sentarnos en silencio, respirar profundamente y observar qué sensaciones o qué dirección emerge de nuestro interior. Nuestra intuición no suele gritar, habla en susurros, en una sensación de paz o en una certeza tranquila. Cultivar el hábito de observar en silencio, de no llenar cada espacio con ruido o distracción, nos permite sintonizar con esa parte más profunda de nosotros mismos. A través de esta práctica, aprendemos a confiar en nuestra propia sabiduría, en esa guía interna que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a vivir una vida más auténtica y alineada con nuestro verdadero ser. Así que te invito, en este día, a que hagas un pequeño experimento. Busca un momento, aunque sean 5 minutos, para sentarte en silencio y simplemente observar. Observa los detalles de tu entorno, la luz que entre por la ventana, el movimiento de un insecto o simplemente observa la quietud de tu propia respiración. En ese acto, sin expectativas ni juicios, la comprensión vendrá a ti. Quizá no sea una revelación monumental, pero será una pequeña verdad, un destello de claridad que te recordará el inmenso poder que reside en la calma. Gracias por permitirme ser tu compañero en este sendero de luz. Ha sido un honor compartir este momento de reflexión contigo. Espero que la frase de hoy te acompañe a lo largo de tu jornada, inspirándote a encontrar la paz y la sabiduría en el silencio. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos las maravillas del crecimiento personal. Hasta entonces, que tu camino esté lleno de luz y de comprensión.